Bienvenidas al podcast de Mujer que Persevera. Les saluda María René desde El Salvador. Es un gusto poder estar en un episodio más con ustedes y en esa oportunidad vamos a estar hablando sobre el discipulado. Pero antes de dar inicio, les envío a todos un fuerte saludo, pero también le envío un fuerte saludo y un abrazo a mi hermana en Cristo, Clarita Cordero, que en esa oportunidad ella no va a poder estar con nosotros, pero nosotros le mandamos todo nuestro cariño y la vamos a extrañar y esperamos que pronto pueda estar en un episodio con nosotras. Pero no estoy sola, sino que estoy acá con Adriana Islas y con su esposo Emanuel Calleja. Este hermoso matrimonio forma parte del equipo de Mujer que Persevera. Adriana es parte de las escritoras, del equipo de escritoras. También ella comparte a través del podcast de los Salmos, al igual que su esposo, que nos ha compartido muchos devocionales en los que edifica nuestra vida. Y para Claudia y para mí realmente es un gran privilegio que ustedes puedan ser parte del equipo de Mujer que Persevera, de ese ministerio que tiene como propósito incentivar, motivar a las mujeres y también a algunos hombres que nos puedan escuchar, a que ellos puedan perseverar en el Evangelio, que vean de que realmente el Evangelio podemos caminar con él día con día, que él es el que nos moldea y el que nos da como ese ánimo para nosotros continuar. Adriana y Emanuel tienen 15 años de casados, ellos juntos tienen 3 hijos, viven en México. Emanuel es pastor, pero les voy a dejar el espacio para que ellos sean los que se presenten, para que ellos nos cuenten un poco de ellos, qué les gusta hacer, qué hacen, en fin, les dejo el espacio. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buen hola. Soy Emanuel Calleja y como bien decía María René ahorita, el Señor me ha concedido el privilegio de poder estar pastoreando una iglesia ya al frente de la misma desde hace 3 años. De hecho, tiene poquito que acabamos de cumplir 3 años como iglesia formada. Sin embargo, ya de tiempo atrás el Señor me ha concedido estar al frente de la iglesia como anciano. Bueno, empecé sirviendo como diácono y el Señor me fue llevando a poder tener un cargo como anciano dentro de alguna congregación, y ahora que el Señor me da la oportunidad de poder estar al frente de la iglesia Cristina Siquem, que es la que junto con mi esposa estamos liderando. Sin duda, bien decía, ya 15 años de casados, con la firme intención y el firme propósito de que nuestro matrimonio también sea para poder servir a Dios juntos, ¿no? Nosotros hemos entendido que como matrimonio estamos llamados sí a ser parte el uno del otro, pero que juntos podamos hacer la voluntad de Dios para lo cual nos ha unido. Entonces, es un honor el poder estar con ustedes, el poder ser parte de este equipo. Agradecemos la invitación de poder formar parte de este podcast y la invitación de poder estar formando el discipulado con los Salmos, este podcast que sin duda ha sido de mucha bendición para los que lo hemos escuchado, pero también ser parte de él, porque sin duda hemos visto cómo el Señor nos habla de muchas cosas y muchos datos que de repente en los Salmos los pasamos por alto, pero cuando el Señor nos lleva a poder entenderlo de esta manera, sin duda ha sido un gran gozo el poder atender y el poder estar trabajando junto con ustedes en estos devocionales de los Salmos. Sí, bueno, yo soy Adriana, sí, soy esposa de Manuel, soy mamá de 3 pequeños y sirvo en la congregación, lidereo a las mujeres y para mí es de verdad todo un gozo compartir las verdades eternas, ¿no? Compartir con todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Entonces, nada, más que nada, gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a lo que el Señor tenga. Así es. Muchas gracias, Emanuel, Adriana. Realmente bendecimos al Señor porque ustedes como matrimonio han decidido servir y dar fruto, ¿verdad? Como pareja, cosa de que es muy necesario. También ya que ustedes son padres de familia, ¿verdad? Están preparando a estos chiquititos para que un día sean estos siervos de Dios y que sigan proclamando el Evangelio. Así de que nos alegramos por todo lo que Dios hace en su vida. Y como les dije al inicio, vamos a estar hablando sobre el discipulado. En este mes hemos publicado diferentes artículos sobre la importancia del tema en la vida del cristiano y por eso les invito que si no han leído los artículos, vayan a nuestras redes sociales, vayan a nuestra página web, ya que ahí pueden leer el artículo y también lo pueden escuchar, porque sabemos que vivimos en un mundo que estamos en tantas tareas que a veces si estamos trabajando, nos es más fácil escuchar. Entonces, por eso en nuestra página web pueden leer el artículo o pueden escucharlo. Así que no hay pretexto para que nosotros no podamos crecer en el Evangelio. Así de que nosotros consideramos, ¿verdad? Como todos, como hijos de Dios, como Iglesia de Cristo, que
para todos nosotros el discipulado es muy importante. No es solamente como un ministerio más de los muchos que pueden haber en una iglesia, existir, sino que es sobre la base en la que nosotros como hijos de Dios nos movemos y caminamos. Es algo que mismo Jesús nos dejó en la Gran Comisión en Mateo 28, 29, 30, cuando él dijo, y le voy a leer la cita bíblica: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y esta es la Gran Comisión, y se divide en dos partes. Está la parte del evangelismo, que es cuando proclamamos las buenas nuevas a aquellos que no tienen al Señor en sus vidas. Y está el discipulado, que el discipulado es el proceso ya en que el discípulo, es decir, el seguidor de Cristo, crece en el conocimiento de Dios, y eso con la ayuda del Espíritu Santo, porque aquí sabemos que la Biblia nos revela que el Espíritu Santo es la clave para que nuestros ojos sean abiertos. Porque si nosotros recordamos quizás nuestra vida antes de Cristo, leíamos un versículo bíblico y era como, no pasaba nada y nos era indiferente, pero una vez nosotros reconocimos a Cristo y caminamos con Él, es como que Dios mismo nos estuviera hablando, pero esa es la obra del Espíritu Santo. Y en el parte del discipulado, lo que ahora quizás vemos en muchas iglesias es que el discipulado se ha puesto al nivel quizás de todos los otros ministerios que son igual de importantes, pero a veces se le da más énfasis a otros ministerios, dejando de lado que los mismos miembros de la iglesia se discipulen, porque llegamos a pensar como yo tengo 10 años en la iglesia, pues ya no me tengo que discipular, pero realmente tenemos que ir aprendiendo día con día lo que dice la palabra de Dios y comprender los aspectos más importantes que nos está revelando para nosotros guiar nuestra vida. Y realmente otro punto, ¿verdad? Que en esa parte del discipulado es que no solamente lo veamos como algo que tenemos que vivir solamente en la iglesia, sino que es algo que vivimos día con día en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. ¿Y por qué hablo de prepararnos? Porque nosotros a veces pensamos que solamente para una carrera universitaria nos tenemos que preparar, ¿verdad? Voy a ser un abogado, voy a ser médico, contador, y yo me preparo para dar una buena representación de mi título. Pero así como un médico o cualquier carrera se prepara, nosotros como hijos de Dios debemos de prepararnos para dar la defensa de nuestra fe, para nosotros poder decir, ¿y por qué sos cristiano? ¿Y por qué crees en esto? Y nosotros vamos a decir, pues no sé, pero yo voy a la iglesia. Entonces, es ahí la importancia del discipulado. Y contarles que yo hace un tiempo estuve en mi iglesia, parte del equipo de discipuladores. Yo fui una facilitadora por unos meses, para la gloria de Dios. Y yo ahí pude notar que muchas personas, aún estando mucho tiempo en la iglesia y cuando formaban parte del grupo de discipulado, tenían vacíos en temas tan básicos como el bautismo, porque hay muchos que aún creen que el bautismo es un requisito para ser salvo, cuando realmente el bautismo solamente es como esa profesión de fe que hacemos, como esa declaración pública que yo camino con Cristo. Correcto. Pero no es parte de la salvación, porque la salvación es por gracia, y ahí estamos en el punto de que muchos aún creen, porque quizás vienen de las religiones tradicionales, y creen, ¿verdad?, de que la salvación es por obras, cuando la Biblia revela una cosa muy diferente. Hay muchas dudas sobre la Santa Cena, y menciono esas cosas porque son temas que deberíamos de conocer la base bíblica y que nos la enseñan en el discipulado. Pero si no nos buscamos discipular, no vamos a entender qué es la Santa Cena. Y yo sigo en redes sociales la Radio Eternidad. En esa Radio Eternidad hoy estaban en vivo hablando sobre la Santa Cena, y que uno podría decir, ¿y por qué están hablando de eso? Pero es que nos están discipulando. Y ahí los hermanos que estaban hablando de la Santa Cena decían, tienen que tener claro que cuando ustedes en sus iglesias toman la Santa Cena, no es que todas esas veces se está repitiendo el sacrificio de Cristo, sino que solamente es un recordatorio hasta que Él venga de lo que Él hizo por nosotros, pero no hay ningún misterio, no hay nada místico. Entonces, es muy necesario que nosotros comprendamos todo esto, porque de esta manera nosotros podemos tener una base en nuestra fe, una base firme. Y es por eso que hemos estado hablando del discipulado.
Pero como les decía, el discipulado no solamente lo tenemos que ver dentro de la iglesia o como las ordenanzas de la iglesia que yo les estaba dando como un ejemplo, sino que es en nuestra vida. No es solamente, y tampoco es solamente para los pastores o líderes, ¿verdad? Que no le podemos dejar a Pastor Emanuel toda la responsabilidad en la iglesia de que él va a discipular a todos, sino que es algo de todos, pero también es algo que es parte de nuestros hogares, como les decía. En Deuteronomio 6:9, la palabra nos dice: esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, habla todo lo que la palabra de Dios debe de significar en nuestros hogares y nos está hablando de que tenemos una responsabilidad, porque ¿quiénes le van a enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios? No debemos de esperar hasta que los niños ya tengan y puedan hablar y vayan a la iglesia infantil, sino que la base debe de ir desde papá y mamá, como hijos de Dios, desde ahí formando la fe de los hijos para que ellos no vayan a ser confundidos, porque estamos en un mundo lleno de caos. Y en ese punto yo quiero preguntarle a Adriana, ya que ella tiene 3 pequeños, y ella sirve en su iglesia, pero también ella es mamá. Y la pregunta es, ¿cómo llevas tú a cabo la tarea de discipulado con tus hijos? ¿Y qué recomendarías a otras mujeres que también tienen hijos? ¿Qué hacer o cómo manejar este llamado en sus hogares? Dado que a veces tienen agendas muy apretadas. Entonces ahí, Adriana, cuéntanos. Mira, la tarea del discipulado se lleva a cabo diariamente y además es muy práctica. Esa es nuestra gran ventaja. Recordaba este pasaje que tú nos estabas leyendo y también en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habla primero de Jerusalén diciendo que es el lugar, ¿no? Casa, lo primero. Y entonces muchas veces como mamás, nuestra idea de discipular es estar frente a un gran público. Y no, nuestra labor es en nuestra casa, el llamado es con los nuestros, con nuestros hijos. Y necesitamos recordar este orden de prioridades. Primero es Dios, después mi esposo y después mis hijos. Entonces, como mamás necesitamos entender y anhelar que nuestros hijos sean nuestros hermanos espirituales y no solamente nuestros hijos. Para eso necesitamos ser renovadas, renovar nuestro entendimiento, como bien dice en la palabra. Entonces, cuando yo cambio esta visión de que yo no solamente quiero criar hijos, yo no solamente quiero prepararlos para que sean abogados, carpinteros, mercadólogos, no, sino mi labor como mamá, mi llamado es discipular a estos pequeños, la cantidad que tengas. Y sobre todo, no se trata de tus habilidades, tus capacidades, se trata del llamado que Dios te dio y la obra del Espíritu Santo. Entonces, yo necesito ver a mis hijos como personas necesitadas de Cristo y que en algún momento, a través de mi ejemplo, porque eso es lo más fuerte y lo más impactante. Hay un versículo que abrió mi mente y es 2 Corintios 3, versículos 2 y 3, donde dice que somos cartas. Nosotros somos la Biblia que nuestros hijos van a leer. Nosotros vamos a ser ese ejemplo, pero sobre todo quienes los van a apuntar a Cristo. Esa es la misión. No que sean míos, sino llevarlos a Cristo. Y mira, como mamás podemos llenarles la mente de versículos, ¿no? Se los podemos repetir y repetir, pero nuestros hijos nos ven. Entonces ellos van a decir, bueno, sí, mi mamá se la pasa hablando, pero ¿qué pasa, no? Me dicen, no mientas, a Dios no le gusta que mientas. Y suena el teléfono y tú así, dile que no estoy. Y entonces es como de, nuestra fe necesita ser congruente con nuestras acciones. Así es como llevamos a cabo el discipulado. Sencillamente,
O sea, no quiero decir que no necesitamos preparación, porque sí la necesitamos, sí necesitamos ser dependientes total y plenamente de nuestro Dios, de su palabra, saber qué es lo que dice. Pero antes de eso, no podemos dar algo que no tenemos. Yo no les voy a poder dar a mis hijos un ejemplo de cómo amar a Dios si yo no lo estoy amando. Entonces, primero yo necesito centrarme, reconocer mi condición, mi necesidad y acudir a Dios. Y aún en eso decirle, Dios, ayúdame a guiar a mis hijos, no solamente a criarlos, no solamente a educarlos y que sean buenas personas, sino que sean tus hijos, que te amen, que te teman, que te honren. Entonces, es lo primero que necesito hacer, acudir a Dios, hacer de Él mi socorro, mi fuente, mi todo, ¿no? Mi lugar seguro. Y después instruirme la palabra. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que yo necesito ser renovada, alimentada, nutrida? Para entonces, ahora sí, de eso que yo ya recibí, poder dar y compartir con mis hijos. Así es como lo llevo a cabo, como lo considero. Y, ¿sabes, María René? Muchas veces en esta labor nos cansamos. Muchas veces en esta labor nos sentimos tan incompetentes, tan débiles, pero a veces uno aprende en los errores, ¿no? Y yo te puedo decir que sí he aprendido equivocándome y que ahora entiendo y comprendo que cuando yo he querido hacer las cosas en mis fuerzas, nada me ha salido bien, me he desesperado, me he sentido tan mal, así como de ni para cristiana sirvo, ni para mamá, ni nada. Pero el Señor me ha recordado que no es mi capacidad y que cuando yo voy a Él y le digo no puedo, Él me dice que te baste mi gracia. Hay gracia suficiente para llevar a cabo la labor encomendada, lo que Dios nos ha dado. Y así como nos llama, también nos capacita y necesitamos creer que Él ya nos ha dado todo lo necesario para poder llevar a cabo esta labor, este privilegio, porque así lo es y así necesitaríamos considerarlo. Si tú me has llamado, Señor, enséñame. Tu gracia me es suficiente en mi debilidad, pero también para eso necesitamos reconocer que necesitamos ser total y plenamente dependientes de Él, no de nosotros, sino de Él. Y me recuerda a Loida y Eunice. Estas mujeres, ¿qué legado de fe dejaron? Y ellas no vivían o no como nosotras ahora, ¿no? Ellas ni siquiera tenían su Biblia a la mano, ni varias versiones, ni nada, sino ellas fueron fieles en la fe que profesaban y con su fe tan genuina y sus acciones tan congruentes, que provocaron en Timoteo. Entonces, eso es como yo llevo a cabo el discipulado con mis hijos y es lo que yo podría decirles y compartirles a nuestras oyentes. Amén. Gracias, Adriana. La verdad es que hay muchas cosas que a veces olvidamos quizás por el mismo amor que le tenemos cuando estamos en nuestro hogar. Porque yo conocí a un hermano, ¿verdad?, en la iglesia, que él había crecido en el evangelio, o sea, él de bebé lo llevaban a la iglesia, pero sus papás le decían de que él ya era salvo porque había nacido en un lugar cristiano. Entonces ahí era como, llegas a la iglesia y recibiste el evangelio. Pues yo desde que nací, y tenía 20 años y él decía desde que nací, y quizás los papás no lo hacían en una mala intención realmente, es el amor del mismo papá que quiere que su hijo esté bien, pero por eso, como decía Adriana, es necesario que nos preparemos, porque de esa manera vamos a ver también a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros nietos, a los que estén en esa etapa de su vida, también como un pecador necesitado, así como nosotros lo somos y lo fuimos antes de Cristo. Y eso nos va a llevar a que nosotros le prediquemos el evangelio viendo que ellos tienen que llegar al evangelio. Y al final de la historia de este hermano, de ese amigo y hermano, él finalmente, su abuela un día habló con él, la abuela en sabiduría, Dios la usó y le dijo, no hijo, le dijo, usted mientras usted no reconozca sus pecados, le dijo, usted no es salvo, porque eso no es una herencia, el evangelio no es una herencia.
no es una herencia la salvación, no es. Entonces tiene que usted reconocer, y finalmente comprendió. Y yo creo que esa situación a muchos quizás les ha pasado, de pensar de que por estar en una familia cristiana ya están asegurados. Entonces realmente creo que lo que se asegura nacer en una familia cristiana es conocer el evangelio, conocer, y como decía Adriana, ver unos papás que le puedan moldear una vida. Pero la decisión de llegar a Cristo, de poder decir, yo ahora camino con el Señor, es una decisión del corazón de cada uno, de forma individual. Entonces, ahí la importancia de como familia poder estar cimentados, como les decía, sobre la base del evangelio, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo nuestra debilidad, porque a veces también el error que cometemos, y no solo como mamá, sino quizás como seres humanos en general, es pensar que lo podemos todo. Y cuando nos sentimos cansados, es como no puedo, y como dijo Adriana, creo que muchos nos sentimos identificadas ni como cristiana, o sea, ¿verdad? Doy como el ancho, pero es porque a veces nos creemos autosuficientes, pero si nosotros escudriñamos las escrituras, nos damos cuenta que nuestra debilidad, el Señor se fortalece. No somos nosotros, sino que es el Señor, es el Espíritu Santo el que nos fortalece y que nos da fuerza, y creemos que tenemos que tener ganas para hacerlo, pero realmente no son emociones, porque creo que Adriana, como mamá de tres pequeños, ella muchas veces quizás no quiere, no tiene fuerzas físicas, pero ella dice, no es una emoción, sino que soy mamá, es mi responsabilidad y mi compromiso, porque soy la mamá de estos pequeños, y yo tengo que permanecer, y por eso la dependencia del Señor. Así que todas las mamás que nos escuchan, pues encuentren aliento en el evangelio. No somos mujeres maravillas, no somos mujeres maravillas, sino que somos mujeres que perseveran en el evangelio. Así es. Amén. Entonces, continuando con esto, Emanuel, tú ya eres pastor hace 3 años, más o menos, nos estabas compartiendo, y creo que en esos 3 años, o todo el tiempo que has caminado en el evangelio, has notado que una de las cosas que suele pasar en las iglesias, en los equipos de discipulado, es que se suelen fijar más en la técnica que en el propio corazón de lo que es el discipulado, sino que se fijan qué libro vamos a usar, qué campaña vamos a hacer para que la gente venga y se evangelice y después se disipule, y entonces se concentran tanto en la técnica que se pierde el corazón de lo que realmente es el discipulado, porque el discipulado, el corazón debe de ser que el Espíritu Santo me use para yo poder compartir esas verdades, compartir cómo vivir las relaciones en familia, en el trabajo, qué decisiones tomar. Aquellos que se van a casar, las charlas matrimoniales es parte del discipulado. ¿Sí? Y entonces en esa parte de buscar más la técnica, se vuelve un obstáculo, porque cuando nosotros, como dice en 1 Corintios, si no hacemos las cosas con amor, es como un címbalo que retiñe, solo es ruido. Que retiñe y que nada más hace ruido. Ese ruido. Entonces, ¿qué pasa? Se crea un desánimo tanto del discipulador en un momento como del discipulado, porque se siente ese vacío, porque el centro realmente no somos nosotros, sino que es el evangelio, es la intención correcta de cumplir la gran comisión. Así que en tu experiencia, ¿nos podrías compartir tú como pastor cuál es la importancia del discipulado en la iglesia? ¿Y qué consideras tú que es lo más difícil cuando discipulamos a otros? ¿Y qué consejos le podrías dar finalmente a todos los hermanos para que no pongan atención tanto a la técnica, sino que vuelvan al corazón de la gran comisión? Así es, fíjate, decías algo que es relevante. El discipulado necesitaría ser fundamental para las iglesias, para todas las iglesias necesitaría ser fundamental. Como bien decías, me he encontrado yo muchas veces al momento en que estoy dando un mensaje, en que estoy compartiendo la palabra, uno está habituado a usar de repente a veces términos, ¿no? Santificación, redención, hacer morir lo terrenal en nosotros, etcétera, creyendo que todos van a entender lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo. Y justamente me he encontrado con el hecho de que a veces no se entiende el mensaje por falta de este discipulado, que sin duda yo creo que, repito, es fundamental el discipulado, y es una labor diaria, es una labor constante. Lo que me he dado cuenta es que justamente necesitamos, como bien decías, empezar estos discipulados con doctrinas básicas, ¿no?
Muchas veces queremos dar libros y queremos dar pláticas de muchas cosas, pero necesitamos empezar por lo fundamental. Y es cierto, hay muchos cristianos que aún teniendo muchos años en la congregación no entienden o no tienen conceptos claros, como el bautismo, como la salvación, como la cena. Y es triste a veces darte cuenta de esto, pero sin duda yo creo que es una labor y es responsabilidad, primero de los que estamos al frente de las iglesias, definitivamente, pero si tenemos esta conciencia de que el hacer discípulos, como nos lo mandó nuestro Señor Jesús, no es nada más ir y compartir el Evangelio, sino justamente hacer que alguien pueda conocer a Dios de tal manera que pueda tener una relación autosuficiente con nuestro Señor como nosotros la tenemos. Esa necesitaría ser la finalidad del discipulado. El que yo utilice la teología para poder hablar a la vida de alguien con la intención de la santificación de la vida de esa persona y que en su momento, al momento de adquirir esta madurez y este conocimiento del Señor, a través de lo que yo pueda estarle diciendo, yo pueda estarle hablando, llega un punto en que él, en esa madurez adquirida, pueda empezar a discipular a otra gente, porque bien decías, si solamente se lo dejáramos a las cabezas, a los pastores, sería una labor cansadísima. Es imposible que una sola persona pueda discipular a tanta gente. Entonces, sin duda también creo que el discipulado necesita venir de alguien ya maduro, de alguien que ya tiene este caminar con el Señor, pero con toda esta intención, ¿no? Uno de los errores que a veces más cometemos es que cuando nosotros empezamos a discipular a alguien, a veces pareciera que nosotros nos empezamos a querer sentir dueños, por así decirlo, de la vida de los hermanos, ¿no? Porque en ese anhelo de estarle enseñando y de estarle diciendo lo que necesitan hacer, queremos que tomen las decisiones que a veces nosotros le estamos explicando, pero necesitamos entender que en este discipulado, nosotros como discipuladores, solamente tenemos una responsabilidad, que es hablar la verdad, mostrar lo que dice la Escritura, mostrar lo que dice la palabra, y el Espíritu Santo es el que va haciendo toda la obra de convencimiento en aquellos que reciben este discipulado, para que justamente poder entender que los discípulos que necesitamos hacer son de Jesús, no van a ser mis discípulos. Sin duda, yo tengo una responsabilidad y yo necesito ser intencional. Yo necesito tener tiempo disponible, yo necesito hacer lo que sea necesario para poder dar este discipulado, sí, pero la finalidad necesitaría ser que esas personas que reciben ese discipulado puedan tener esta relación única, especial con el Señor directamente, para que a su vez ellos puedan tener y formar parte de estos discipulados. Y justamente creo que también una de las cuestiones a la cual nos enfrentamos a veces es que dentro de toda esta gente que está en las congregaciones, y pareciera contradictorio, pero necesita haber un espíritu de discípulo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces en este ánimo de poder querer enseñar, hablando de las doctrinas básicas, por ejemplo, yo hablaba con los hermanos y les quería enseñar, pero me daba cuenta que había muchos a los que no estaban interesados en recibir esta doctrina y que lo hacían un poquito a lo mejor por compromiso, porque pues ya me dijo el pastor que me va a enseñar o ya me mandó a alguien para que me discipule, pero no tenían esta actitud de discípulos, ¿no? Vemos a los discípulos de nuestro Señor Jesús anhelantes de saber lo que el maestro les tenía que decir, en esta actitud de yo reconozco que tú me vas a enseñar y que tú tienes algo para darme. Y entonces ahí es cuando ellos podían captar y entender todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y es lo mismo que necesitamos entender. Sin duda, yo creo que toda esta labor del discipulado necesita ser guiada por el Espíritu Santo. Necesitamos tener como doctrina justamente eso, entender que el Espíritu Santo es el mejor consejero que podemos tener. Tener la palabra del Señor como la base de nuestra doctrina. Claro, hay muchos libros que nos pueden servir de ayuda y que nos dan luz explicando algunas cosas, pero creo que siempre la base necesita ser la palabra, ¿no? Porque también, lamentablemente, hemos visto cómo hay muchos libros que pareciera que dejan a Dios de lado, cuando Él necesitaría ser la razón principal. Entonces, aún en esto, la guía del Espíritu Santo para poder llevarnos a tener los materiales necesarios y los que el Señor pueda utilizar para poder dar y traer toda esta luz. Y sin duda, la oración, porque en este reconocimiento de nuestra incapacidad por nosotros mismos de poder hacer las cosas, necesitamos estar en esta oración, no como una manera de ponerle una palomita de que ya oré, sino con toda la intención de ir con el Señor para que Él nos enseñe, porque también a lo que me he enfrentado es que, aunque a veces tengamos un material de discipulado, porque es inevitable que, como decías, tengamos materiales ya hechos, porque es complicado, ¿no? Pero a fin de cuentas, también me he enfrentado a la circunstancia de que un mismo discipulado
por las diferentes vivencias de las personas, el Señor nos lleva a poder abordarlo de diferentes maneras. Y justamente es eso, como bien decías, cuando nosotros nos enfocamos a lo técnico, a de que tiene que ser así y tiene que contestarme este cuestionario dejamos de lado la guianza del Espíritu Santo, dejamos de lado que Él es el que nos lleva a poder hablar lo que es necesario para las personas, porque esa es la finalidad de los discipulados, que nosotros podamos, a través de la teología, a través de la doctrina, llevar a que las personas se den cuenta de su condición, de que el Espíritu Santo haga la obra en ellos y que entonces este proceso de santificación vaya formándose en su vida. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Sin duda, el Señor nos lleva a tener un orden claro y el Señor nos lleva a tener materiales dispuestos y nos lleva a poder tener circunstancias que ya tenemos, porque hablando de doctrinas básicas, por ejemplo, son puntos que necesitamos tocar, ¿no? Como el conocer a Dios, el reconocer a Dios como Padre, el reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, y atender al Espíritu Santo, todo ese tipo de cosas que sin duda en estos materiales que el Señor nos lleva a poder tener, es importante que los tengamos, pero no podemos dejar de lado la dirección del Espíritu Santo. Que Él sea el que nos guíe a hablar lo que sea necesario con las personas, que Él sea el que nos lleve a poder atender las diferentes vivencias a través de la doctrina y de la teología que podamos estar dando, pero que pueda ser todo este bálsamo también a veces para la gente, que no sea mero conocimiento, porque también uno de los errores en los que caemos es que queremos llenarnos de conocimiento y entendemos que el conocimiento por sí mismo, si no viene con toda esta guía del Espíritu Santo, es hueco, es vano. Entonces, sin duda, necesitamos estar preparados, por supuesto. Uno como discipulador tiene la responsabilidad de estar inmerso en la palabra, de estar inmerso buscando cuál es la voluntad de Dios, porque a fin de cuentas, como discipuladores, nosotros estamos llevando la verdad. Es la responsabilidad que el Señor nos ha dejado. Nosotros tenemos esta responsabilidad de estar buscando la verdad a través de la palabra y de todos estos materiales que el Señor permite que nosotros tengamos definitivamente. Pero justamente es esta finalidad de poder hacer que las personas puedan tener a su vez esta relación que nosotros tenemos con el Señor y dejar que el Espíritu nos guíe. O sea, sí utilizar todo lo que tenemos a mano, pero que el Espíritu sea el que nos guíe a vertirlo de alguna manera, a hablarlo respecto a los ejemplos a veces que nosotros damos, ¿no? Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, y eso, cuando estamos en oración, el Señor nos va dando esas pautas de lo que necesitamos hacer. Amén. Sin duda, es la lección más grande que tenemos que aprender como hijos de Dios, que no se trata de nosotros, sino que es todo del Señor. Adriana creo que citaba al inicio, cuando en Hechos 1, que cuando dice recibiréis poder, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces el poder no es nuestro, el poder es del Espíritu Santo, es del Señor, que nos está capacitando para llevar su obra. Sí vamos a ocupar herramientas, pero no van a sustituir la palabra de Dios, porque la autoridad siempre va a ser la palabra de Dios, amén. Dios mismo, y las herramientas solo son herramientas ya sea de estudios, testimonios, videos que hay, las mismas alabanzas son herramientas, pero al final no perder de vista que todo eso se trata del Señor y que estamos nosotros siendo ese puente para poder llegar a aquellos que están necesitados, a aquellos corazones que están quebrantados, porque aún nosotros siendo hijos de Dios vamos a pasar momentos de quebranto, pero necesitamos recordar todas esas verdades y todas estas cosas que solo encontramos en la palabra de Dios, todas esas promesas, y ahí la importancia del discipulado. Y ese tiempo realmente ha sido de mucha bendición hablar sobre ese tema tan importante para la Iglesia de Cristo. Nos hace ese reto de que nosotros nos preparemos con diligencia, con disciplina también. Realmente todas tenemos muchas cosas que hacer, tenemos agendas apretadas, somos mujeres que trabajamos, muchas con hijos, el hogar, son muchas cosas, pero realmente si nosotros ponemos en las manos del Señor todo lo que hacemos, logramos encontrar siempre ese espacio para nosotros poder dedicarle a Dios nuestros caminos, para poderle nosotros decir, Señor, ayúdame, como Adriana decía, yo si no estaba con el Señor, yo sentía que todo era un caos, y realmente todo se vuelve un caos porque nuestras emociones se desbordan, y recordemos que nuestras emociones debemos de buscarlas siempre sujetar a Dios. Así de que hagamos siempre ese espacio. Creo que el reto que nos queda es que
busquemos de Dios, que nosotros busquemos ser discipuladas primero y discipular a otros, iniciando en el hogar, iniciando con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, siendo ese testimonio, ¿verdad? Esa conducta siempre respetuosa, esa conducta casta, esa forma en la que nosotros hablamos, nos vestimos, también es una forma en la que el Evangelio lo podemos nosotros demostrar, porque es congruente, como decían ustedes, es congruente lo que yo hablo con lo que yo estoy viviendo y estoy demostrando. Entonces, pongámonos en las manos del Señor, confiemos que el Señor nos ha hecho un llamado, pero nos ha dado lo más importante, su presencia, para que nosotros podamos hacerlo, para que nosotros podamos reconocer la necesidad que tenemos de depender de Él, y veamos hacia afuera, después de nuestros hogares, cuánta necesidad hay en nuestros vecinos. Si nosotros vemos nuestros compañeros de trabajo, los que estudian, compañeros de estudios, hay muchos que necesitan un consejo, necesitan que las palabras de Dios les sea predicada, y nosotros tenemos que estar siempre listos a llevar esa palabra, porque es la única que va a traer un consuelo real en nuestra vida, porque nosotros podemos dar una palabra de ánimo, pero esa palabra de ánimo el viento se la va a llevar y solo pasó, pero la palabra de Dios es la que trae vida eterna, es la que va a dar ese bálsamo, ese consuelo, y al final lo más importante es que va a alinear nuestra vida y nos va a traer vida eterna. Así que seamos mujeres y hombres que perseveran en el Evangelio. Y para finalizar, pues les dejo el tiempo para que ustedes se despidan de todos los que nos están escuchando, y luego que Manuel nos despida en oración. Claro que sí. Bueno, pues ha sido todo un gusto, María René. Gracias a todos los oyentes. Y solamente si tú eres mujer o estás considerando o eres ya mamá, quiero decirte que lo que hacemos con el llamado de Dios a nuestras vidas importa. Y necesitamos creerlo y ponerlo por obra, porque algún día vamos a rendir cuentas de esto que nos ha sido encomendado. Entonces, seamos fieles, seamos diligentes e intencionales. Así es. Y sobre todo, algo que decíamos y que es muy importante, el ser discipuladores no es exclusivo de los pastores. Todos hemos sido llamados a ser discipuladores. El Señor nos da la oportunidad a todos. Claro, está nuestra responsabilidad instruirnos para poder tener algo que dar. Pero en una sociedad donde muchas veces no se toman en cuenta todas las personas, necesitamos entender que todos nosotros como hijos de Dios, hombres, mujeres, pastor, el cargo que tengas en la congregación, el Señor te puede utilizar para ser discipulador. El Señor te puede utilizar para compartir esto que nosotros ya hemos vivido, porque a fin de cuentas, el compartir este discipulado sí necesita venir con teología, necesita venir con la palabra, pero también viene mucho de lo que hemos conocido de Dios, lo que nosotros hemos aprendido de Dios. Entonces, por eso les repito, no es exclusivo de los pastores. Sin duda tenemos una responsabilidad de ir guiando, claro, de delegar también estas circunstancias, pero todas han sido llamadas a ser discipuladoras también, porque esa es la gran comisión. Y el Señor se lo deja a todos sus discípulos. No le dice exclusivamente a los 12, ustedes 12 vayan y hagan discípulos. Digan, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y no es ir y compartir, traerlos a la iglesia y ahí dejarlos, sino de verdad preocuparnos por las almas que el Señor nos ha conseguido que podamos tocar con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros hechos. Todos hemos sido llamados, necesitamos creerlo, porque a fin de cuentas no proviene de nosotros, proviene de Dios. Todo lo inicia Él, es por Él y para Él. Así es. Entonces, pues, terminamos con una oración entonces, María René. Sí, amén, por favor. De acuerdo. Padre, gracias por este tiempo donde hemos podido entender esta realidad de lo fundamental que es el discipulado entre nosotros, porque así lo has dejado instituido para nosotros, Dios. Te agradecemos porque poco a poco vamos entendiendo esto y de verdad anhelamos que en nuestros corazones haya sido sembrada esa semilla de la importancia del discipulado y sobre todo el que podamos entender que tú nos has llamado a todos a ser discipuladores, Señor. En algún momento hemos necesitado recibir ese discipulado, pero también tú anhelas
que todos los que hemos estado caminando y conociéndote, en algún momento podamos llegar a ser discipuladores. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos lleve, nos guíe, nos dé palabras, nos recuerde tu palabra para poder hablar lo que es necesario, que nuestras palabras puedan ser todo ese bálsamo que necesitan aquellos que nos rodean, Señor. Tú nos has puesto en un mundo muy necesitado de ti, Señor, y de verdad entendemos la responsabilidad que implica el que nos hayas llamado a hacer discípulos. Queremos hacer discípulos para ti, queremos compartir aquello que nosotros hemos vivido para que los demás puedan conocer ese Dios real, ese Dios vivo, ese Dios que nos escucha, sí, pero que también responde a nuestras necesidades, aquel que nos enseña, que nos da sabiduría, que nos da paciencia y sobre todo que nos da reposo en ti. Anhelamos compartir esto que tú nos has concedido, Señor, y que de verdad todos y cada uno de nosotros, de los que han tenido la oportunidad de escuchar, podamos reconocer esto. Tú nos has llamado a todos a ser discipuladores en algún momento, que seamos intencionales en buscarte, en buscar de ti, buscarte mediante oración, buscar la palabra, en la palabra, estar leyendo lo que tú has dejado establecido para nosotros, Dios, y que estas sean las herramientas que nosotros tengamos para compartir con los demás. Sé tú en medio de nosotros, guíanos, llénanos de tu Espíritu Santo y que tu voluntad se siga perfeccionando en cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por estar con nosotros y gracias a todos los que nos escuchan. El Señor les bendiga. Hasta la próxima.